Damos y ya. Bueno, ahora sí, buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Estoy conectada desde Bogotá, Colombia, soy argentina y bueno, colaborándole a las hermanas dentro de mis posibilidades. Cuando agendo les colaboro. Bueno, la hermana Elsie recién les decía que están en enero, van a celebrar la evaluación trienal en vistas al proyecto provincia inspectorial y que van a utilizar un método. Yo ahora les voy a explicar el método porque ustedes van a ser protagonistas en mesas eh, combinadas, digamos así, religiosas, laicos, van a tratar de visualizar a futuro algunos aspectos que las hermanas le irán presentando en documentos, ¿no? Entonces, yo les quiero explicar el corazón de la metodología para que ustedes la puedan vivir lo mejor posible y sea un espacio de crecimiento, haciendo una experiencia muy fuerte, muy vital, de paso del espíritu por la vida de ustedes, de la comunidad de las hermanas hijas de María Auxiliadora, y sintonizando con el caminar de la iglesia. Durante el sínodo de la sinodalidad, no sé si han escuchado hablar, espero que sí, la Iglesia durante 2 años, con una preparación previa, hizo asambleas en Roma para poder discernir sobre su futuro. Entonces, ¿cuál es el futuro de la Iglesia? Pero no es un futuro de renovación por renovación, sino cómo hacerla más misionera. Y para ser misionera necesitamos tener una fuerte experiencia de comunión. Entonces, ¿cómo hacer de nuestra iglesia una iglesia participativa en comunión y misionera? Que nuestra iglesia no solo sea propiedad privada de la jerarquía de turno, sino que todos, laicos, consagrados, obispos, presbíteros, tengamos la posibilidad de participar, de sumar nuestra palabra, porque todos los que estamos aquí, también las hermanas, tenemos la gracia del Espíritu por el solo hecho de ser bautizados. Y el Espíritu actúa en nosotros y tenemos la posibilidad de poner esa palabra en manos de un discernimiento comunitario. Entonces, este estilo de discernimiento nos hace mucho bien porque nos pone en paridad de condiciones. Por ejemplo, vamos a estar sentados en mesas, ¿no? Y resulta que en mi mesa está la hermana Elsie. Entonces yo digo, ay, ¿cómo voy a hablar delante de la inspectora? La hermana Elsie sabe más que yo. ¿Cómo voy a decir que no estoy de acuerdo con esto? ¿Cómo voy a mostrar mi posición frente a esto? Entonces, la hermana Elsie, que es autoridad, obnubila mi posibilidad de diálogo y no debería ser así. O sea, uno siempre tiene un respeto por la autoridad, pero la autoridad no está por sobre, sino que la autoridad está por debajo, animando y haciendo fluir lo mejor de mí. Entonces, así tenga el Papa sentado en la mesa, voy a dialogar desde lo que el Espíritu me sugiere. Entonces, esto es muy importante porque es lo que hace a la iglesia caminar como hermanos, si no siempre estamos con un abismo de diferencia, de distinción, y nos manejamos por los cargos que asumimos, pero no por sentirnos hermanos, hermanas. Entonces, el estatuto evangélico que presenta el evangelista Marcos, entre ustedes sean todos hermanos, es el motor que nos tiene que animar para hacer un discernimiento. Yo les voy a presentar lo que se llama la conversación en el espíritu. Y les voy a dar como un ABC primero de fundamentación y luego cómo es el método, la dinámica que se utiliza para que ustedes en enero no se sientan perdidos, perdidas. Ay, ¿qué es esto? ¿A qué vine? ¿A qué me llamaron? ¿Qué tengo que decir? A mí me da vergüenza, tengo pánico escénico. No, porque tenemos que ayudarnos entre todos a construir una mejor inspectoría, de la cual formo parte en esta familia como laico y con una vocación particular. Las hermanas como consagradas, ustedes como laicos y todos interactuando para poder crear lo mejor en sintonía con el espíritu. Entonces, ustedes estén muy atentos, tomen nota o guarden mucho en la memoria
para que si hay alguna duda la podamos acá ayudar a clarificar. Entonces, me van a ir preguntando lo que crean conveniente y necesario. Primeramente, estamos en camino, toda la iglesia está en camino. Estar en camino es otra manera de hablar de la iglesia sinodal. Hablar que la iglesia es sinodal o que celebramos un sínodo tiene como una significación muy fuerte. Sínodo, sin o dos, un caminar que hacemos juntos, juntas, en la diversidad de ministerios, en la diversidad de vocaciones. En este caminar juntas, juntos, vamos intentando aplicar el arte de la escucha. El Papa Francisco fue muy sabio porque él dice, tenemos que aprender a escucharnos. Es que este es el problema, que no sabemos escucharnos. O nos escuchamos y mientras escucho yo pienso lo que voy a decir, pienso lo que te voy a contestar, me quedo con lo que me interesa y si tengo un problema con tu persona, me resbala lo que estás diciendo, me entra por un oído y me sale por el otro. Y pongo cara como que estoy interesada de tu palabra, pero en realidad no me importa. Entonces la escucha es un arte. Y como todo arte hay que dedicarle tiempo, hay que entrenarse para que esa obra salga de lo mejor posible. Hay una frase del Papa Francisco muy hermosa que dice, le habla a los obispos, porque esa institución sínodo, esa asamblea que hace la iglesia cada 2, 3 años, había cumplido 50 años, porque la asamblea sinodal la crea el Papa Pablo VI. El Papa Francisco no la inventó, lo que hace es reflotarla, tratar de renovar el estilo de asamblea a lo que estaban acostumbrados, donde estaba el Papa al frente, todos se sentaban, escuchaban, alguno hablaba y así se resolvían los grandes temas de la iglesia. Hoy se requiere discernimiento, escucha, caminar juntos, valorizarnos. Esas son claves importantísimas para este tiempo. Entonces hay una frase del Papa Francisco que dice, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo. Entonces yo escucho a Rocío, Rocío me escucha a mí, Rocío escucha a sus hermanas, yo escucho a otras hermanas y hermanos de camino, nos escuchamos, nos relacionamos en la escucha, pero todos, la inspectoría toda, escucha al Espíritu Santo y lo hace compartiendo las mociones interiores, lo que el Espíritu suscita, el por dónde nos conduce. Y la luz no va a venir solamente de la autoridad, de la inspectora, de su consejo, sino que es muy lindo porque la inspectora y su consejo deciden caminar sinodalmente porque sería más fácil que ellas tomen las decisiones y la den hechas sería facilísimo. Pero esta inspectora con su consejo deciden hacer este camino, que es un camino que enriquece a la inspectoría. ¿En qué consiste? En escucharnos, en que tu palabra valga, en que juntos construyamos. Hay otra frase muy linda del Papa Francisco cuando él le habla a los obispos y les dice, pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales, podríamos decir para nosotros, nosotras, el don de la escucha. Es un don. Escucha de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo. Y escucha del pueblo hasta respirar en él, en el pueblo, la voluntad a la que Dios nos llama. Hay muchos gritos en la humanidad, hay gritos en nuestros colegios, en nuestros oratorios, en nuestros patios, pero no son los gritos de los chicos que juegan, son gritos de dolores, de incertidumbre, de soledad, de abandono, que tenemos que escuchar, lo mismo dentro de nuestras comunidades religiosas. Entonces tenemos que respirar la voluntad de Dios en ese caminar que hacemos cotidianamente en los distintos entornos donde estamos sirviendo pastoralmente a la misión. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo averiguamos lo que Dios nos pide? Observando la realidad,
rezando juntos, tratando de discernir si lo que yo veo es real o estoy fantaseando. Entonces la objetividad de la mirada del otro me ayuda a poder llegar a decir, sí, es real lo que estamos viviendo. Entonces vamos a buscar soluciones para este tema, vamos a cambiar la dinámica de acompañamiento de nuestros jóvenes y niños, o sea, se toman decisiones a posteriori en base a un discernimiento compartido. Posteriormente, el discernimiento, que es la gran obra de arte de todos los cristianos, porque todos tenemos que discernir, o sea, no hace falta ser monja para discernir, porque yo me levanto y tengo que discernir, a ver, hoy tengo que hacer esto o aquello, por dónde me inclino, hacia dónde emprendo camino en esta mañana, tengo que tomar una decisión con mi esposo, frente a mis hijos, o sea, discerno, y el discernimiento es diálogo, es escuchar a otro y es escuchar al otro. Entonces es una manera de colaborar con Dios, porque nosotros rezamos, Dios mío, danos luces para ser misioneros en esta escuela, pero pobre Dios necesita de nosotros. Entonces Él nos va a dar luz, pero en la medida en que nosotros nos dispongamos a captar por dónde viene esa luz. Entonces le colaboramos a Dios porque Él quiere, pero nosotros le tenemos que colaborar. Ese es el discernimiento. Luego hay un principio. El discernimiento precisa de conversación y que sea espiritual, porque hay muchos tipos de conversación. Yo puedo conversar del fútbol. Entonces nos sentamos, yo soy de Rosario Central, vos sos de Atlético no sé cuánto, y nos empezamos a pelear porque nos sube la sangre cuando hablamos de fútbol en una mesa, en la familia. Es una conversación, pero no es espiritual. Tampoco no es solo una conversación espiritual sentarnos a hablar de las cosas de Dios. Dios me ama, recemos el rosario, la Virgen nos custodia. Es espiritual, pero no es la conversación en el espíritu, porque la conversación en el espíritu es un método donde hay un tercero, el espíritu de Dios, ayudándonos a ver hacia dónde caminar y qué decisiones tomar. Entonces, la conversación espiritual tiene por objetivo potenciar el discernimiento personal. Lo potencia de tal manera que lo hace comunitario. Entonces, no es que yo me siento y quiero imponer lo que yo quiero y lo que veo, y hasta que no salga mi palabra, mi idea, yo no voy a dormir tranquila. Entonces muevo, convenzo a mi vecina, le digo, vos tenés que pensar así. No, porque eso es manipular el pensamiento. El discernimiento acontece en un marco de libertad. Yo puedo opinar totalmente distinto al grupo y el grupo no por eso me tiene que dejar de lado, ni me tiene que decir, mirá, siempre contrariada, siempre contrariando todo, o no quieren unirse a mí porque soy una amenaza, porque opino distinto, en absoluto. La diversidad de pensamiento enriquece a la hora de discernir hacia dónde caminar. De lo contrario, es uniformidad de pensamiento. Y eso la iglesia no lo quiere. En la diversidad, en las posturas diversas, en los modos diversos de pensar, de discernir, acontece la acción del espíritu. Otro punto más es que por ser espiritual, la conversación y en orden al discernimiento es un acontecimiento de y en el espíritu. Es decir, hay que creer que el espíritu actúa en mí, viene de él, de y en. O sea, nosotros nos reunimos en nombre de Dios, en el Espíritu Santo, que es el alma que anima la vida de la iglesia y de todas las comunidades para poder intuir hacia dónde caminar. Porque tenemos una misión. Y no es que nosotras vamos a responder a la misión de las hermanas porque somos empleados de ella, porque recibimos un sueldo a fin de mes, no, es porque nos hacemos parte de este caminar como iglesia que tiene como objetivo atender en este carisma especialmente a los jóvenes y jóvenes vulnerables, a los niños y niños vulnerables. Entonces, el carisma educativo de Juan Bosco y Madre Mazzarello
tiene una impronta y yo abrazo ese carisma, lo hago propio y trato de dar lo mejor para discernir cómo atender más a esos sujetos eclesiales, que son en este caso jóvenes y niños. Damos un pasito más y nos encontramos con este método. Método, es un camino, métodos, un camino, y se llama conversación en el espíritu. Es un método que ayuda al discernimiento. Entonces es un instrumento para animar el discernimiento comunitario. ¿Puede haber otros? Sí. ¿Puedo enriquecer este método? Sí. Pero ahora la iglesia se ha dado cuenta que este método le hizo mucho bien, porque nos ayudó a salir de nosotros mismos, a encontrarnos gracias a la escucha con el otro y a discernir juntos hacia dónde caminar. Entonces el Papa Francisco, cuando termina el sínodo, dice que este método siga animando la vida del discernimiento de la iglesia, porque nos ha hecho bien. Entonces las hermanas deciden abrazar este método y aplicarlo en la evaluación trienal que van a celebrar en el mes de enero. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Ahora, bien, seguimos, damos un pasito más. Cuando uno hace discernimiento, emerge el espíritu. Y al espíritu hay que reconocerlo. Esto es lo que Dios quiere. Se lo reconoce. Pero no reconozco mi voz solamente interior. Esto es lo que yo quiero. No, es lo que el espíritu quiere. Por eso se tamiza el discernimiento con otras voces y escuchas. Y se asume y se sigue. Entonces, este método nos tiene que llevar a una decisión. Cuando se decide, se asume, me apropio. Ejemplo, luego de la asamblea de octubre, del sínodo de la sinodalidad, ahora estamos en la fase de implementación. Seguimos en sínodo, pero tratando de aterrizar lo discernido, lo dialogado, lo escrito en un documento, porque de lo contrario son documentos preciosos de 20, 30 páginas, pero después nadie le hace caso, porque no nos apropiamos de la letra escrita que tiene que convertirse en acciones concretas para mejorar la vida y la misión. Entonces, a esto tiende, a asumir, a seguir, a apropiarnos. ¿Por qué hablamos que es una tarea del espíritu? Porque el espíritu es el que inspira significados, el espíritu es el que desbloquea, es el que facilita la comunicación, es el que abre a la comunicación para que no quede solo a nivel de epidermis, sino que pueda realizarse en los niveles más profundos de la identidad de quienes estamos presentes, regenera el sentido, opera la transformación. Entonces, la acción del espíritu que renueva constantemente todas las cosas, es el que nos inspira y el que lleva a buen término toda obra. Entonces hay que darle lugar al espíritu, urge darle lugar al espíritu. Por otro lado, buscamos detectar en este método, en este tipo de discernimiento y de considerar los movimientos espirituales. ¿Qué significa? Como esos ruidos internos, esos toques. Ay, esto que dijo Marisela, a mí me conmovió. Ay, sí, hay algo acá que me hace ruido. Significa que el espíritu está trabajando en mi interior y yo tengo que escuchar, hacer caso a esas mociones del espíritu. Y por cierto, el discernimiento en el espíritu es un acto de calidad, de atención, de reverencia, de hospitalidad, porque yo me hago hospitalaria del espíritu, le doy reverencia al espíritu, pero no un amén ciego. Ay, amén, lo que tú quieras, Dios mío. No, lo que queremos juntos, Dios, no sin nosotros. Entonces, por eso es una acción de colaboración a Dios. Dios quiere, pero con nosotros, no sin nosotros, hacer algo por el bien. ¿Mm? Luego se nos pide en este proceso escuchar activamente. La escucha es receptiva y activa. O sea, es una escucha donde yo suspendo mis propios juicios, la elaboración de mis propias ideas para conectarme con la palabra del otro.
pero es una escucha que me moviliza, es receptiva y activa, me moviliza. Y esa escucha activa hace que yo pueda hablar intencionalmente. Cuando yo hablo, no hablo de cosas perdidas para rellenar el tiempo, hablo con intención. Tenemos que caminar por aquí, tenemos que, o sea, hay una intención en mi palabra, una intención que quiere ayudar a que juntos veamos qué es lo mejor para la inspectoría, para mi trabajo como educador o lo que fuera. Damos un pasito más y se pide que hablemos desde el corazón. Generalmente todos nosotros y más ustedes que son educadoras, que tienen formación, preparación, todas tienen título de, generalmente hablamos con esta cabeza. Entonces todo lo razonamos, esto tiene que ser así, porque asá, porque 2 más 2 es 4 y de ahí nos salimos. Pero hay que bajar al corazón, hay que hablar con el corazón y desde el corazón. Entonces se habla con los sentimientos, yo siento, yo veo, yo creo, ¿no? Y hay gente muy sencilla que tiene una voz profética más grande que los grandes profetas de esta historia, porque habla desde su experiencia vital de vida. Los pobres nos evangelizan, los pobres nos direccionan la vida porque hablan desde su experiencia, no desde la cabeza informada. Por eso la importancia de hablar desde el corazón. Y el propósito del discernimiento es fortalecer la comunión, los corazones y las mentes, aunque no se dé la unanimidad de opinión, porque en un grupo que discierne puede haber diversidad de posturas, pero sentimos que estamos unidos más allá de las diferencias. Entonces, no se da la unanimidad y uno puede expresar en una apuesta en común. En nuestro grupo hubo 3 personas que no están de acuerdo con ciertos puntos, pero 4 dicen que sí podemos caminar así. No hay unanimidad, pero hay una búsqueda conjunta. Y luego, la práctica de la conversación en el espíritu hace que el grupo o la comunidad crezca en facilidad para discernir y descubra cómo y hacia dónde el espíritu nos está moviendo. Entonces, la conversación en el espíritu lo que hace es evitar que sea un mero intercambio de ideas. Bueno, listo, intercambiamos, ¿qué opina vos? ¿Qué opino yo? Listo, se terminó, damos una síntesis y ya nos sacamos esto de encima. O que sea una discusión tipo debate, pero al estilo parlamento, donde uno se pone furioso, levanta la voz, golpea la mesa. El Papa Francisco dice, el sínodo no es un parlamento, es un grupo de hermanos bautizados que buscan el querer de Dios, aprendiendo a escucharse y a discernir lo que el Espíritu quiere. Entonces, ahora sí, en estos minutos vamos a entrar en el método como tal, para que ustedes capten qué es lo que van a hacer en enero. Estar a la base, porque sin esa base uno dice, ¿y esto qué será? ¿Un método cualunque? No, vamos a entrar. Este método de la conversación en el espíritu generalmente consta de 3 rondas. Las personas que lo quieren aplicar pueden decidir por el tiempo si hacerlo en 2 rondas, en 3 rondas. Se conforman comunidades de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Nos reunimos un grupo de 6, 7, 10 personas máximo, ¿sí? Cada grupo va a tener una facilitadora, o sea que facilita el proceso de la conversación, y una secretaria que es la que va tomando nota, porque esto debe terminar en algo que podamos ofrecerle a la comunidad, ¿no? Que luego a su vez será discernido. Entonces es un aporte que realizamos. Entonces son 3 rondas. La primera ronda la podemos definir como la ronda del compartir, la segunda como la ronda del reflejar, hacer reflejo, ¿no? A ver, ¿en qué me reflejo en la palabra escuchada? ¿Qué me hace ruido? Y la tercera ronda se llama sentir el espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿A qué nos invita? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué decisión nos está pidiendo? Escuchar al espíritu. Y hay tiempos de silencio que armonizan este progreso
de ronda en ronda, porque es el espacio, el silencio, donde Dios resuena en mí. El silencio no es, bueno, vamos a esperar la otra ronda y mientras tanto pienso, ay, me olvidé de comprar el pollo para el mediodía, uy, no tengo sal para la comida de mañana, uy, me olvidé de comprarle la figurita a mi hijo que va al colegio. No es el silencio para eso. El silencio es para aprender a escuchar a través de la escucha de los otros lo que Dios va sugiriendo. Entonces, son tres rondas, les decía, y vamos a ver una a una. La primera ronda. Ustedes van a recibir un texto, ese texto es leído, tiene un espacio para rumiarlo, ese texto, porque uno no va a hablar de mañana va a llover y no improvisa lo que va a decir. Lo que uno va a decir se prepara con anterioridad, a través de un texto, de momentos de oración personal, de lectura personal. Cuando nos reunimos en el grupo, somos 10, por ejemplo, la hermana facilitadora va a decir, bueno, los invito ahora. Primero empezamos con una pequeña oración, ¿no? De invocación al Espíritu, porque es el protagonista. Y la hermana que facilita va a decir, bueno, ahora los invito a que cada uno exprese la respuesta, lo que sintió a partir de una pregunta que van a tener, ¿no? O una motivación que van a tener. Entonces ustedes van preparados. O sea, en ese tiempo personal que tuvieron es para tomar nota, porque cada uno va a tener 3 minutos para hablar, no más. Entonces hay que ser concretos, hay que ser concisos, no podemos divagar. Entonces, sobre el texto que me dieron, sobre la consigna que me dieron, yo voy a estar en el grupo hablando 3 minutos de ese tema, no de otro, de ese tema. Entonces vamos a compartir en esa primera ronda el fruto de la oración y de las preguntas planteadas. ¿Y qué hace? Me toca hablar a mí, ¿no? ¿Qué hace Rocío y la hermana Elsie? Escuchan. ¿Escuchan cómo? Activamente, receptivamente y activamente. Escuchan. Pero como yo ya me preparé antes, no voy a estar nerviosa en ese tiempo diciendo, ay, después me toca a mí, después me toca a mí, entonces empiezo a pensar qué voy a decir. No, porque yo ya lo traigo preparado. Entonces escucho activamente porque yo estoy tranquila, ya tengo preparado lo que voy a decir. Y los demás entonces, atentamente, van tomando nota de lo que escucho. Entonces Rocío me compartió tal cosa y yo digo, wow, qué bueno esto de Rocío, lo anoto. Uy, qué bien lo que dijo Nayeli, wow, y Xiomara, me encantó, lo anoto. Uy, no se me ocurrió esto. Ay, no estoy de acuerdo con esto que dijo Elsie, lo anoto, ¿sí? Lo anoto. Voy anotando esos golpecitos de corazón, ¿no? Lo que me llama la atención, lo que me moviliza. Terminamos esta ronda y hacemos unos 3 minutos de silencio. A ver, atención. Cada uno tiene 3 minutos para hablar. Resulta que yo no tengo capacidad de síntesis, entonces hablo, no digo nada, pero hablo. Y a los 3 minutos la hermana facilitadora me dice, Marisela, se te acabó el tiempo. Yo nombro a los que tengo acá, el resto no los veo por eso. Entonces digo, Marisela, se te acabó el tiempo. Ay, no, pero todavía me falta contar cuando yo entré al colegio. No, Marisela, se te acabó el tiempo. Y se le acabó el tiempo a Marisela. Por más que ella diga, pero me falta hablar 3 minutos más, dame. No, eran 3 minutos que tenía. Por eso hay que prepararse. Porque la verdad que 3 minutos son eternos. Y uno dice, ay, qué poco tiempo. Son eternos. Hay gente que habla 1 minuto y dijo un montón, habla 2 y dijo un montón. 3 es un tiempo grande. Más cuando me preparo, lo utilizo tan bien que vale la pena tener esos 3 minutos, porque voy al grano, hago síntesis, voy a lo que quiero que se escuche. Hacemos unos minutos de silencio, un par de minutos de silencio, y pasamos a la segunda ronda. Entonces, la facilitadora nos va a invitar a compartir lo que más me impresionó de lo escuchado en la primera ronda. Entonces, ella nos va a decir, ahora los invito a que compartamos qué es lo que más nos impactó de lo escuchado.
¿Qué pasa? Yo tengo que haber tomado nota, a no ser que tenga una memoria de elefante, pero tomo nota. Entonces, cuando comienzo a hablar, porque vamos por orden, yo digo, bueno, la verdad que me impactó mucho de la ronda anterior porque percibí que hay muchas coincidencias. Por ejemplo, Rocío habló de comunidades de vida, la hermana Elsie dijo comunidades vitales y Marisela habló de comunidades donde tenemos que buscar estar felices. Entonces, el tema de la comunidad, por lo visto, parece ser algo muy fuerte. Entonces, hago reflejo, no sigo completando lo que no pude decir en la primera ronda. Tengo que hablar de lo que escuché, salir de mí, afuera, lo que el otro me está diciendo, lo que el otro impacta en mis oídos y en mi corazón. Entonces hay una serie de preguntas que la facilitadora va a decir, a ver, tratemos en esta ronda de pensar qué nos ha impresionado, qué sentimos como preocupación común, dónde experimentamos armonía, qué ideas se nos ocurren a la luz de lo escuchado en la primera ronda. Aquí también tenemos 3 minutos cada uno. ¿Y qué es lo que hacemos al terminar? Un ratito de silencio, otros 3 minutos de silencio y vamos a pasar a la tercera ronda. En la tercera ronda, la hermana facilitadora ya no nos va a pedir que solo hablemos 3 minutos. En la tercera ronda podemos abrir un diálogo, podemos debatir, podemos discutir lo que venimos trayendo. Entonces, nos van a invitar a que cada una reflexione, cada uno, sobre lo que esa conversación de la primera y segunda ronda le suscitó internamente. Y nos podemos preguntar, ¿qué nos está diciendo el espíritu? ¿Cómo o hacia dónde nos está impulsando el espíritu? Entonces vamos a la luz de lo compartido, tratando de llegar a algo concreto. Vamos concretizando, pero en un cruce de diálogo, ¿sí? Y acá, ¿qué tiene que ver la secretaria? La secretaria es la que va tomando nota. ¿De todo? ¿Del suspiro, de la tos, del estornudo que hicieron? No. O sea, va a tomar nota de las líneas transversales, esenciales, de lo que se repite, de lo que escucha, donde va metido el corazón en la conversación. Y la secretaria, antes de cerrar la ronda, tiene, o por ejemplo, en la segunda ronda, refresca, bueno, nosotros hemos hablado de esto, refresca el grupo, ¿sí? Y el grupo, antes de cerrar la tercera ronda, escucha a la secretaria, a ver, contanos qué tomaste como nota. Entonces la secretaria cuenta, lee, y uno dice, pero te olvidaste de escribir esto que se repitió 3 veces y no lo tuviste en cuenta. Entonces el grupo tiene que estar muy alerta, porque a veces la secretaria puede tener un límite y olvidarse de algo muy importante que el grupo lo estuvo hablando. No es que le vamos a decir cosas nuevas, no, sobre lo ya hablado. Y esta es, como vemos ahora acá en síntesis, eh, el efecto de esta conversación. Una primera ronda, compartimos y escuchamos, 3 minutos, ahí dice 4, pero son 3. Reflejamos qué más me ha impresionado y tratamos de sentir al espíritu dialogando, a dónde nos está guiando, para llegar a acuerdos que son los que luego vamos a poner como puesta en común en la asamblea. Si nosotras queremos visualizar nosotros lo que es la conversación en el espíritu, la conversación es una espiral y arranca aquí abajo. Avanza del yo para dejarme tocar por el otro, el tú, para finalmente llegar al nosotros, nosotras, que es el momento en el cual elegimos lo común, donde Dios está presente. Entonces, arranco del yo, primer momento, sentimiento personal, me dejo tocar por el otro y finalmente llego al nosotros. Sobre lo dicho hasta ahora, algo que no se haya entendido, una pregunta o fuimos bien,
una preguntita. No me quedó claro esto, hermana. A ver, ustedes ahora, los que tienen la cámara encendida, me van a responder con los dedos, ¿ok? ¿Sí? Bueno, atención, ¿eh? Y los que quieran prender la cámara para interactuar en este momento. ¿Cuántas rondas tiene la conversación en el espíritu la que vamos a vivir? Más o menos. ¿Cuántas rondas? Tres, perfecto. ¿Cuántos minutos vamos a hablar cada uno? En la primera ronda, ¿cuántos minutos voy a hablar? Tres. Sin miedo, vamos. En la segunda ronda, ¿cuántos minutos voy a hablar? Y en la tercera ronda, ¿cuántos minutos voy a hablar? Bien, Adiós. hay que hacer el sí. Porque no hay minutos, hay diálogo, hay intercambio, ¿sí? En la primera ronda, ¿de dónde parto? ¿Del tú, del nosotros o del yo? Yo, Eso, hacemos así, del yo. En la segunda ronda, ¿a dónde me voy? ¿Al nosotros, vuelvo a yo o al tú? Al tú. Bien. Y la tercera ronda, ¿qué es? El nosotros. Entonces, en ese nosotros vamos intuyendo por dónde nos lleva el espíritu. Y entre ronda y ronda, ¿qué hacemos? Tomamos un café, nos reímos, hablamos del día, de que hace frío, calor, que está lloviendo. Silencio, muy bien, silencio. Se van a acordar de esto al menos. Entonces, en ese, entre ronda y ronda, un momentito de silencio. ¿Para qué es el silencio? Para tomar nota, para pensar, uff, qué fuerte esto, qué bueno, esto me está moviendo el corazón. Y cuando estoy escuchando al otro, ¿puedo anotar algo? Sí, claro, voy anotando, voy anotando. Entonces eso es muy importante porque vieron que estamos ya medias grandes, cansadas, llega fin de año, estamos perdidas un poco, nos dicen las cosas y nos olvidamos, entonces hay que anotar, nos ayudamos y anotamos. ¿Y quién nos va a ayudar a pasar de ronda a ronda, a darnos las indicaciones? ¿Cómo se llama esa persona? Facilitadora. Una hermana va a facilitar, modera, facilita. Y la hermana en un momento me va a decir, Hermelinda, se te acabó el tiempo. Y Hermelinda se va a enojar. Ah, no, a mí me falta todavía un minuto para terminar. ¿Qué tiene que hacer Hermelinda? Se le acabó el tiempo. Si Hermelinda en 3 minutos no habló, es porque no lo preparó. Porque yo me tengo que preparar antes. Sí, voy a tener tiempo para leer, para orar, y me preparo lo que voy a decir. Porque cuando yo no me preparo, divago. Hablo de cualquier cosa menos de lo que tengo que hablar. Y otro detalle más es que la secretaria nos va a ir refrescando. Bueno, recordemos que en esta segunda ronda detectamos este otro, porque en la tercera eso nos alimenta para poder dialogar y llegar al objetivo, a la conclusión de lo que vamos a ir a contar en la asamblea. Entonces, cuando alguien del grupo, la misma secretaria, en la asamblea le va a poner voz al grupo, no va a hablar en nombre propio. Bueno, en mi grupo se dijo tal cosa y yo creo que no. Ella no va a hablar de yo creo, ella va a hablar de lo que el grupo. Entonces, la elaboración de lo que vamos a presentar en la asamblea tiene que estar muy bien hecha. Nuestro grupo coincide o aún habiendo algunas voces disonantes en que tenemos que caminar por este lado. ¿Sí? Entonces, concretamente, se lleva el aporte del grupo, pero ese aporte tiene el sabor de la construcción comunitaria, porque todos somos 10 en la mesa, los 10 hablamos. Si bien se dice libremente, pero estamos, si estoy ahí es porque estoy para aportar, si no me quedo en mi casa. Entonces, si yo voy a estar, ay, no, me da vergüenza, no, porque no me tiene que dar vergüenza, pues yo tengo un don, el don de la gracia. Y ustedes tienen que creerse a ustedes mismos que ustedes pueden dar un enfoque a la inspectoría que quizás ni siquiera las hermanas se dan cuenta. El aporte laical a la espiritualidad. El aporte de ustedes es esencial, porque son las que están poniendo la vida.
toda la semana trabajando a la par con las hermanas por una misión, por un carisma, por algo que nos han encomendado. Entonces, van a ver, van a experimentar y ojalá alguna de ustedes le diga a la hermana Elsie, ¿me pasa el teléfono de la hermana Daniela? Le quiero mandar un WhatsApp y decirle que me encantó la conversación en el espíritu, que me hizo mucho bien, que entendí de qué era y que la disfruté. Entonces me empiezan a llover todos los mensajes de ustedes, diciendo gracias, qué lindo, qué bien que me hizo, porque hace bien, se los puedo asegurar. Miren, yo estuve en el sínodo con cardenales, obispos de la alta, y estaban conmocionado. Había un obispo que me decía, uff, esta ronda a mí me hizo cambiar de percepción de las cosas, porque yo venía enfocado en esto, pero cuando escuché a fulano y a sultano, puede ser distinto. Entonces uno empieza a mover lo interior y no va así, ¿no? Preparado para el ataque, para que solo salga lo que yo quiero. ¿Quién dijo que tenés la verdad? La verdad la vamos haciendo entre todos. Entonces, es una experiencia muy, pero muy hermosa. Pero quisiera escuchar una voz de alguno de los laicos, no las hermanas, ustedes los laicos. ¿Qué sienten a partir de esto? ¿Lo creen posible? ¿Creen que les va a ayudar? ¿Están con ganas de hacerlo? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? A ver, un par, tres voces al menos. Al menos, ¿eh? Y sin tener vergüenza, ¿sí? Abren el micrófono y dice, bueno, yo creo, yo pienso, gracias, me quedó esta duda. ¿Quién se anima? Buenas tardes, hermana Daniela, ¿cómo Después que está? Soy después que te Marisela. nombré, Marisela, después que te nombré tanto, lo mínimo que podés hacer es hablar. Dale. Realmente voy a pedir su número, ¿ah? Bien. Y sí, creo que nos ha dado bastantes claves y unas buenas, muy buenas sugerencias para que en esta asamblea, estas jornadas, podamos ir con un espíritu que realmente pueda escuchar y aprender del otro, ¿no? Vamos a ir Sí. creciendo. Esa es la idea creo, de esta reunión, crecer cada una en comunidad, ¿no? Para que eh, el año 2025 tengamos buenas propuestas, ¿no? Y se puedan realizar. Exacto. Marisela, justo en tu Gracias. mesa está la rectora que trabaja con vos, bueno, no sé dónde estás trabajando, ¿no? Y que vos le tenés un respeto porque ella es muy, muy así severa. No sé quién es, no estoy inventando, estoy haciéndome un teatro. Entonces, justo, uy, la hermana que nos tiene así a raya y tengo que hablar delante de ella. ¿Qué vas a hacer, Marisela? Bueno, yo siempre suelo dar mi opinión, trato de ser muy asertiva y muy respetuosa. Ahora voy a aprender también a hablar un poco más medido, ¿no? Me gusta hablar, pero voy a medirme, voy a ser muy asertiva y concisa. Exacto. ¿Y vas a tener miedo de hablar delante de la hermana? No, porque No, la hermana no se por lo bautizó. menos no lo voy a demostrar. No, pero la hermana no se bautizó con un agua distinta a la tuya. Las dos tienen la gracia del Espíritu, las dos están por una causa común. Entonces, Exacto. la hermana tiene que aprender a escucharte a vos como laica y vos escuchar a la hermana y juntas amasar algo nuevo, juntas. ¿Sí? Entonces, es muy lindo esto, Sí. porque imagina delante de un cardenal, el más importante de la iglesia tenía en mi mesa, el que sigue, el que le sigue al Papa en el Estado Vaticano, lo tenía en mi mesa. ¿Yo me iba a achicar? No, porque yo también tengo algo para decir a esta iglesia, porque yo soy iglesia, ¿sí? Entonces nos cambia la No, dinámica. no tener miedo. Sí, dale, sí, dilo. Es que no debemos tener miedo a opinar, ¿no? A veces pensamos que nos vamos a confundir o vamos a cometer un error, pero vamos aprendiendo de eso. Muchas gracias, muchas gracias. A ¿Alguien más usted, que quiera decir algo? Sí, adelante, Juana. Bueno, esta conversación en el espíritu, como bien ha dicho, requiere de disposición, requiere de confianza, ¿no? A medida que la he venido escuchando y haciendo mis anotaciones también, bueno, me inspira y da esperanza, eso es lo que he sentido, mucha esperanza, ¿no?
y era necesaria esta reunión porque ya nos prepara para esta asamblea, ¿no? Para Bien. ir justamente con esa disposición y el agradecimiento por la oportunidad de poder aportar, ¿no? Porque siempre buscamos esa mejora para poder crecer en beneficio de nuestras niñas y jóvenes. Qué hermoso lo que estás diciendo. O sea, porque estás poniendo con humildad sobre la mesa algo que todos los laicos viven. Me están dando la posibilidad de aportar. O sea, la iglesia se ha encargado de no valorar al laico, ¿no? Hoy la iglesia está en esta dinámica, volver a valorar al laico en todo lo que es. Y ustedes tienen una palabra para dar y para ayudar. Entonces, es hermoso que lo puedan vivir así. Y no lo mires como así, me están dando la oportunidad temerosa, como que te están dando una amiguita para que comas. No, es la oportunidad de sentarnos como hermanas, hermanos, a construir juntos un futuro mejor, ¿sí? Que tiene que ver con la misión, con el reino de Dios, con la implementación adecuada del carisma para estos tiempos. Entonces, muchas gracias, Juana, muy lindo lo que has dicho. Daniela, en el chat está participando Luz, que dice que te agradece muchísimo, ¿no? Por todo lo que dice, por preparar nuestra mente y corazón para que juntas podamos construir el querer de Dios en nuestra provincia, hablando con y desde el corazón, inspirados por el Espíritu. Muchas gracias. Gracias, Luz. Muy bonito también, ¿no? Se van preparando y bueno, yo pienso que él sí, el día de la asamblea habrá que refrescar un poquito, ¿no? Los pasos, porque ustedes van a hacer una dinámica que tiene como un acomode de la conversación. Entonces, ustedes saben ahora el ABC, ¿sí? Y después se ponen dóciles a las indicaciones, porque las hermanas, como son varios días, van a ir dividiendo para profundizar mejor. Entonces ustedes van a ir siguiendo la dinámica que ellas van proponiendo, pero siempre la dinámica es oración, preparación, diálogo, escucha, discernimiento, consenso, decisión, y eso es lo que se entrega. Ese es el camino, ¿sí? Entonces, muy bien dispuesto y abrazando esta dinámica que les va a gustar muchísimo. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, hermana Daniela, ¿cómo está? Mi nombre es Leonor. Sí, Leonor, ¿cómo andas? Yo lo único que quisiera decir, bueno, votando a lo que se ha venido diciendo, es que va a ser esta asamblea muy interesante porque nos va a permitir eh, eh, compartir nuestras experiencias dentro de cada una de nuestras realidades dentro de los grupos que pertenecemos. Eso va a ayudar a conocernos un poquito más. Entonces es muy importante conocernos, Exacto. saber cuál es nuestra realidad dentro de los grupos a que pertenecemos. Bien. Entonces, eso también nos puede ayudar a enriquecernos conjuntamente, ¿no? Y poder lograr un objetivo, o sea, consolidar el objetivo para obtener mayor, quizás, mayor confianza o a futuro nuevas personas que quieran participar de nuestros grupos o que pertenezcan en el futuro a nuestros grupos y podamos nosotros conducirlos, encaminarlos, ¿no? De la mejor manera. Muy bien. Y en ese caso, Leonor, estás hablando de conocerse un poco más. Entonces, la asamblea misma les va a proveer de una dinámica para que se conozcan quiénes están y qué. Pero cuando vayan al grupo de la conversación en el espíritu, no es para hablar, ¿y cuántos hijos tenés? ¿Y dónde trabajas? ¿Y qué haces? Porque se te fueron los 3 minutos. Es para enfocarse en el tema. Entonces, las hermanas van a proveer de un espacio de poder compartir y te lo va a dar. Y después cuando ustedes se sienten y sea el momento de la conversación, recuerden que es un espacio sagrado, ¿no? De discernimiento, de búsqueda, y es lo que vos estás diciendo, es para construir, para direccionar, para poder juntas buscar la voluntad de Dios. Y va a ser muy lindo y ya se van a sentir comunidad de vida, porque no es, nos reunimos en 10 grupos, no, son 10 comunidades de vida, porque vos ahí ponés lo que el espíritu te suscita, la vida, tu experiencia, lo acabas de decir.
y eso es muy hermoso. Así que gracias, Leonor, también. Muchas gracias. Bien, ¿Alguien hermana más quiere Daniela. decir? Si ya estamos, y si no, No, alguien. están entrando ya las hermanas que son Bueno, las facilitadoras y secretarias. uy, muy bien. Sí, queridos laicos, yo les agradezco por este tiempo que nos han dado. Posteriormente los vamos a citar para explicarles el instrumento de trabajo, ¿no? Porque les va a llegar a sus manos, porque ya lo terminamos y hemos enviado ya a vuestras casas, ¿no? Les va a llegar el documento. Entonces les pido de veras que lo vayan leyendo para que en enero también ustedes puedan venir, como dijo la hermana Daniela, preparados, ¿no? No puedan improvisar, sino podamos estar preparados. Entonces yo les agradezco. Prontamente ya Sor Rocío les va a explicar el día, la hora que nos vamos a reunir para presentarles el instrumento. Esta vez ha sido para presentarles el método. Y así vamos a ir preparando poquito a poquito todo el detalle que necesitamos para este encuentro. Muchísimas gracias. Entonces pueden salir nomás los laicos y nos quedamos las hermanas secretarias y facilitadoras.